Amado Padre nuestro, te queremos agradecer que nuevamente nos des oportunidad de reunirnos en tu nombre, Padre, para aprender de tu palabra. Te queremos pedir en especial en esta mañana por la salud que está un poco quebrantada de varias personas. Te queremos pedir por Laurita, por su espalda, Señor, para que tú le permitas tomar la mejor decisión sobre el tratamiento a seguir, si se deba operar o si deba a tomar una terapia. Señor, tú sabes lo que es mejor para ella. También te queremos pedir por la salud de Cari, para que ella se encuentre mejor. Gracias porque su quimio pues le ha caído bien. Gracias, Señor, te pedimos ella encuentre mejor de salud. Te pedimos también por la salud de Blanquita, por su cita que tiene hoy con el médico. Señor, guía a su médico para que le dé el diagnóstico correcto y el tratamiento a seguir. También ponemos en tus manos, Señor, el problema legal que tiene Vero, para que pues sabemos que tú eres el mejor juez, Señor, y tu justicia siempre es la mejor. Entonces la ponemos en tus manos sabiendo que tienes el perfecto control de esa situación. ¿Quién me falta, perdón? Claudia. Sí, te pedimos también por Claudia, Señor, por el problema que tiene en su ojo, para que pues vaya mejorando. Llévala con los doctores adecuados para que le guíen a lo que deba de seguir. Por la salud de Rodolfo también, Señor. Soy yo. Sí, Rudy. Por la salud de Rodolfo, para que también lo guíes a los médicos adecuados, ilumínalos para que tengan el tratamiento adecuado a lo que él padece, Señor. Y te pedimos que si es tu voluntad, pues no sea nada muy fuerte, que no sea nada de cuidado. Y también por mi salud, Señor, yo te pido que me guíes también con el nefrólogo que tú tengas preparado para mí, Señor, y que lo uses. Gracias te damos, Padre, y que este estudio, pues, hoy que terminamos el libro de Santiago, pues sea de gran bendición, Señor, que quede no nada más en una escucha, que quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y sobre todo que sepamos ponerlo en práctica. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, chicas, hoy terminamos el libro de Santiago, este libro maravilloso que nos ha hecho reflexionar en muchas cosas. Entonces, no sé si ya se subió la hojita en la página. Ahí va, para tener así como el resumen. Para empezar, vamos a ver los últimos 2 versículos del capítulo 5 de Santiago. Y con eso terminamos. Entonces, los voy a leer. Santiago 5, 19 y 20. ¿Cómo se llama el estudio? Perdón, se llama Salvar un alma de la muerte. Salvar un alma de la muerte, y vamos a ver los últimos versículos. 5, 19 y 20. No sé si alcancen a ver ahí la pantalla. Bueno, dice, versículo 19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, como conclusión a este libro de Santiago que hemos estado estudiando durante ya varios meses, esta conclusión que da en estas últimas líneas no puede ser más apropiada, ¿sí? La preocupación de Santiago es evidente por toda la carta. Vemos cómo nos va haciendo ver realmente cómo andamos en nuestro cristianismo. Y él quiere que estemos seguros de que somos unos verdaderos cristianos. Y por lo mismo, pues que tengamos la vida eterna asegurada. Santiago nos hace meditar realmente sobre nuestra situación. ¿Eres realmente cristiana? ¿O nada más has encontrado un escape espiritual exterior, ¿no? Entonces, ¿qué señales tienes de que sí eres una cristiana genuina? ¿Qué actitud tienes? ¿Qué testimonio das? ¿Marcas una diferencia en tu vida
que pueda afectar positivamente a otras personas? ¿Qué tan obediente a Dios eres? Porque Dios quiere que controlemos nuestras acciones, pero también que controlemos nuestros pensamientos, porque nuestra actitud hacia los demás está reflejando nuestra relación con Dios. Entonces, como vimos en todos estos estudios, ¿cómo reaccionas ante las pruebas? ¿Te enojas? ¿Le reclamas a Dios? Porque sabemos que esas pruebas fortalecen nuestra fe. Y te das cuenta tú que detrás de esa prueba está Dios, que Dios la permitió en tu vida, que tienen un propósito y que realmente están demostrándote dónde realmente está tu fe. Nos dan carácter las pruebas, nos dan fortaleza y nos acercan más a Dios. Entonces, cuando pasas por una prueba, ¿confías en Dios en ese momento? ¿O tienes dudas? ¿O le reclamas? ¿O te enojas? ¿No? Ante las tentaciones, que fue otro de los estudios que vimos, ¿cómo estás reaccionando cuando se presenta la tentación? Y cuando caes en la tentación, ¿qué pasa? ¿Le echas la culpa a otro? Porque así somos, ¿no? ¿O realmente aceptas tu responsabilidad? ¿Estás teniendo tu victoria ante las tentaciones? Porque como creyentes tenemos el poder de vencer las tentaciones, no en nuestra propia fuerza, pero sí en el poder del Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Otra prueba que nos pone Santiago es ante la autoridad de la palabra de Dios. ¿Qué haces ante la palabra de Dios? ¿Cómo la recibes? ¿La ignoras? ¿La desprecias? ¿La rechazas? ¿O de plano no te interesa conocerla? Y más que nada, ¿eres hacedor de la palabra? ¿O te conformas nada más con ser oidor? Ah, qué bonito, sí, lo que dice Dios, pero ahí me quedo, ¿sí? Nada más escucho. También vimos cómo estamos ante la necesidad de ser imparciales. ¿Sí? Tú tienes favoritismo nada más hacia ciertas personas y sientes desprecio por otras, discriminas, porque si lo haces, estás violando la ley de Dios. Y esto es un pecado grave. Y somos muy dados a que, no, tal persona, ay, no, es que como que no me cae, fíjate. No, es que no me gusta cómo se arregla. O no me gusta cómo habla. O 1000 pretextos que ponemos para rechazar a alguien, para despreciarlo. Y eso no le agrada a Dios. Ahora, ante las obras, ¿haces obras dignas de un cristiano? Porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿estás tú haciendo buenas obras o tienes una fe muerta? ¿Sí? Porque si no hay obras que demuestren tu fe, pues es una fe muerta. Recordemos que las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, pero sí son resultado de ella, ¿sí? Si somos salvos, tenemos buenas obras, es consecuencia de. No son las buenas obras las que nos van a llevar al cielo, es la fe. Entonces, con tus obras, ¿hay evidencia de tu fe? Porque nadie puede ver tu fe interna, ¿verdad? Pero sí pueden ver las obras que son producto de tu fe. Ay, y otra muy fuerte que vimos, ante la lengua. Esa lengua que nos lleva a pecar tantas veces, ¿no? Y que nos hace decir cosas, a lo mejor no hacemos muchas cosas que sabemos que a Dios no le agrada, pero con la lengua muchas veces caemos en cosas que no agradan a Dios, ¿sí? Que debemos controlar esa lengua. Acuérdate cómo dice el versículo, ¿no? Es como un pequeño fuego
que puede incendiar un gran bosque. Y ese también fue un tema fuerte que vimos de la lengua. Ahora también, ¿eres insensible ante las necesidades de los demás? ¿O no te importa cómo estén los demás, lo que necesiten? Si a lo mejor necesitan de tu apoyo físico, moral, espiritual, económico, qué sé yo. Y cuántas veces nos hacemos como oídos sordos, ¿no? Y volviendo a lo de la lengua, acuérdate que lo que sale de nuestra boca está revelando lo que hay en nuestro corazón. Uh-huh. Y lo peor es que luego pecamos con la lengua, pero no sentimos que es pecado. Y es un gran pecado. Ahora, otro punto que vimos, ante la sabiduría de Dios. ¿De dónde obtienes tú tu sabiduría? ¿De los libros? ¿Del mundo? ¿O la sabiduría de Dios? Porque sabemos que ahí es donde está la verdadera sabiduría, ¿sí? Otro punto que vimos, ante las atracciones del mundo. ¿Eres tú un amigo del mundo o de Dios? Porque para quienes viven por las cosas del mundo, pues la palabra de Dios no es importante, ¿no? Ni la conocen, ni les interesa conocerla, mucho menos. Si no la conocen, ¿cómo la van a obedecer, verdad? Ante la voluntad de Dios. ¿Tú conoces la voluntad de Dios? ¿Eres un creyente que realmente quiera seguir la voluntad de Dios? ¿O la ignoras? ¿O hasta la desafías, sabiendo lo que Dios quiere que hagan y no lo haces? Y la desobedeces abiertamente. Uh-huh. Ante las riquezas, ¿cómo reaccionas? Otra prueba de tu cristianismo. ¿Tienes avaricia? ¿Quieres acumular, vivir nada más para hacer, para tener, para comprar, viviendo nada más por las cosas de este mundo? ¿O pagas injustamente a quien depende de ti? A lo mejor tienes una persona que trabaja para ti y le dices, ay, pues mira, te pago luego, ¿no? La semana que entra. Estás robándole, ¿sí? Él está trabajando por un sueldo y debes de cumplirle, ¿sí? Ante la verdad de la oración, que fue el último estudio que habíamos visto, el anterior de Santiago, también estás tú utilizando ese maravilloso recurso que tenemos, que es la oración, para comunicarnos con Dios. ¿O nada más oras cuando tienes alguna dificultad? Cuando te aprieta el zapato es cuando, ay no, ahora sí, no me queda más que orar. Cuando es lo primero que debemos hacer, ¿no? Y a veces oras nada más para pedir, pero nunca para agradecerle a Dios por todas las bendiciones que recibimos de Él. Entonces, viendo todos estos temas que estuvimos tratando en el libro de Santiago, ¿cómo estás tú en todos estos temas en tu vida diaria? ¿Cómo andas? Porque tu reacción entre ellos, pues está hablando de tu cristianismo y está hablando de si tienes una salvación genuina o falsa. A lo mejor tú crees ser salvo y no lo estás haciendo. Vamos a ver Mateo 7, 20 y 21, por favor. Mateo 7, 20 y 21. Mateo 7, 20 y 21. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Uh-huh. No toda persona que hable acerca de Dios y acerca del cielo quiere decir que sea salva, ¿sí? Porque Dios quiere que hagamos lo correcto. No solo que digamos las palabras correctas, sino que lo que tú haces, que tu conducta, tu vida, pues no se puede separar
de lo que tú realmente crees. Mateo 13, 24 al 26. Mateo 4, 26. ¿4? Perdón, Mateo 13, 24 al 26. 13, 24, 13, 24. Ah, sí. Ya. ¿Lo voy a leer? Les refirió parábola diciendo, otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando él salió de la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. El reino de los cielos, formamos parte de ese reino cuando confiamos en Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? A veces lo tenemos nada más como nuestro Salvador, pero no es el Señor de nuestra vida. Y en esta parábola nos está enseñando cómo la cizaña y el trigo, pues cuando crecen son muy parecidos, son casi iguales, no se pueden diferenciar. Y esa cizaña está representando a los incrédulos. Y el trigo representa a los creyentes que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Estamos viviendo los incrédulos y los creyentes al mismo tiempo. Pero Dios removerá esos incrédulos en el día de la cosecha. Entonces tenemos que asegurarnos que nuestra fe es realmente sincera. Y ahora, en estos últimos versículos de Santiago, nos exhorta a los cristianos a ser misioneros, a toda esa gente que se cree creyente y no lo es, ¿sí? Y es un llamado urgente a enfrentar a todos aquellos que tienen evidencia de no ser cristianos. En Santiago 4, 7 al 10. Acuérdense de dejar una marquita en Santiago porque vamos a estar regresando constantemente. Santiago 4, 7 al 10, por favor. Santiago 7. Santiago 4, 7 al 10. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Acércanos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sí, porque Satanás, acuérdate que siempre está procurando que nos alejemos de Dios. Y como dice el versículo, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Sí, podemos resistirlo con el poder del Espíritu Santo que ya está en nuestro corazón. Entonces huirá de nosotros. Y tú puedes decir, ay, pero ¿cómo puedo acercarme a Dios, no? Y Santiago aquí nos está diciendo 4 maneras en que podemos acercarnos a Dios. Para empezar, pues reconociéndonos pecadores, ¿sí? Humillándonos delante de Dios. Debemos someternos a su autoridad y a su voluntad y estar dispuestos a seguirlo y a entregarle el control de nuestra vida. A veces nada más le decimos, ay, pues yo aquí sigo teniendo el control, yo aquí sé lo que hacer, ¿no? Y tú nada más en ciertas áreas. No, es el control total de nuestra vida, ¿sí? Como vimos, dice el versículo, ¿no? Resistiendo al diablo. O sea, no permitas que Satanás te tiente, que te seduzca, que te meta dudas. No lo permitas. Cuando habla aquí de lavándose las manos, purificando su corazón, o sea, llevando una vida pura, digna de un creyente, limpiándote del pecado y cambiando ese deseo de pecar
por el deseo de experimentar el obedecer a Dios en todo. Y sí, como dice al último de estos versículos, afligíos y lamentad, llorad, es lamentándote y teniendo profundo dolor cuando pecas. Porque a lo mejor antes de conocer a Cristo, pecábamos y ni nos dábamos cuenta y ni sentíamos que fuera pecado. Pues todo el mundo lo hace, pues así es, ¿no? No te das cuenta. Pero ahora cuando llegas a pecar, te duele y te arrepientes y le pides perdón a Dios y le pides que te dé fortaleza para no volver a caer. Entonces, como cristianos tenemos ese llamado a ser ganadores de almas, a ser pescadores de hombres. Vamos a ver en Mateo 4, 18 al 20, por favor. Mateo 4, 18 al 20. Mateo 4, versículo 18. Sí. No entendí al revés. Mateo 4, 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea y Andrés su hermano, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Hasta ahí, Patita, gracias. Sí. Bueno, aquí cuando Jesús los llama, ellos están dispuestos a seguirlo. Jesús le dijo a Pedro y a Andrés que dejaran su negocio de pescadores y comenzaran a pescar personas, ayudando a otros a conocer a Dios. Jesús los estaba llamando a dejar su negocio, que a lo mejor era productivo, ¿verdad?, para ser espiritualmente productivos, ¿sí? Y así nosotros todos tenemos que pescar esas almas. Si ponemos en práctica las enseñanzas de Cristo y las compartimos con otros y les contamos todos los cambios que ha hecho Cristo en nuestras vidas, pues tal vez los llevaremos a Él, ¿sí? Así como un pescador lleva en sus redes el pescado a su barca, así nosotros podemos compartirles a otras personas y hacer que ellos también lleguen a conocer a Cristo, ¿sí? Ahora, hay evidencia de las personas que están perdidas, que se creen cristianas, pero que no lo son. Vamos a ver varios puntos. Vamos a ver el punto número 1, ¿sí? El punto número 1 de estar perdido, esa evidencia, en Santiago 5:19, que dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, una persona que se ha apartado de la verdad de Dios, pues es un creyente que ha caído en pecado y que no lleva una vida congruente con la fe cristiana. Y las personas que se alejan de la fe, pues sí, se hallan en un grave problema, ¿sí? Y necesitan arrepentirse. Y Santiago aquí nos exhorta a los creyentes a ayudar a quienes se han apartado de la fe, que se han apartado de Dios, para que vuelvan a Él. Y debemos orar por estas personas y debemos tomar la iniciativa de comunicarnos con ellas, ¿sí? Tratándolas con amor, con paciencia, que a veces nos falta esa paciencia, y podemos hacer que ellas vuelvan a Cristo y a su perdón, ¿sí? Porque muchas personas se han extraviado y están totalmente perdidas, y la evidencia es bien clara. Vamos a ver el inciso A.
de esta evidencia de que se han alejado. Han rechazado la verdad de Dios y se complacen en la mentira. Romanos 1, 21 y 22. Romanos está para acá, Pati. Acuérdate que están los evangelios, luego está Hechos, luego está el libro de Romanos. Romanos 1, 21 y 22. Uno, nada más búscate el versículo 21 y 22, Cris, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? En lugar de buscar a Dios, estas personas se ven a sí mismas como el centro del universo. Uh-huh. Y bueno, pensemos, ¿tienes tú alguna prioridad en tu vida que sea más importante que Dios? Muchas veces tenemos otras cosas y no es Dios el número uno en nuestra vida. Y las personas que rechazan a Dios se inventan sus propias ideas de lo que es Dios, de cómo debe de ser. Y como que hacen un Dios así como acomodaticio, ¿no? Yo acomodo a Dios a como yo quiero que sea. Y llegan a separarse de Dios. Y lo peor es que no solo eso, que muchas veces animan a otros también a que lo hagan, a separarse de Dios, ¿sí? Y en su necedad, como dice el versículo, y su corazón, su necio corazón fue entenebrecido. En su necedad creen en sus propias ideas que ellos se forman, en sus propias filosofías acerca de Dios, del mundo, de ellos mismos, ¿no? Mateo otra vez, pero ahora vámonos al capítulo 22, versículo 29. En su necedad se crean su propio, ¿qué decías? Sí, su propio Dios, Ah, sus propias filosofías. Mateo 22, 29. Versículo 29. Fíjate lo que dice Jesús. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erramos cuando estamos ignorando las Escrituras, ¿sí? Le estás dando más valor a otras cosas, a las cosas que te dice el mundo, que a lo que dice Dios. Y su conciencia de estas personas pues atestigua de la realidad de Dios, pero prefieren fabricarse su propio Dios, ¿sí? Que sea complaciente a su pecado. Romanos 1:23, otra vez a Romanos 1, y es el versículo que sigue de los que vimos hace rato. ¿quién, sí? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, sustituyen el adorar a Dios verdadero con adoración de ídolos. E ídolos no nada más es una imagencita que tú pudieras tener. No. ¿Cuántos ídolos no nos hacemos de, no sé, el poder, el dinero, el prestigio? Todos esos ídolos que tenemos y vivimos por ellos. Entonces, recuerda que nos dice el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios Sobre todas las cosas. Y ese primer mandamiento está rechazando, está prohibiendo la idolatría, ¿sí? Y ahí vemos en el Antiguo Testamento cómo los profetas están reprendiendo a los que constantemente en su necedad lo practicaban, ¿sí? En esos que se hacen sus diosesitos, ¿sí? Y nosotros tenemos muchas veces esos ídolos, esos diosesitos que nos hacemos y estamos viviendo, los tenemos como el primer lugar en nuestra vida, ¿sí? Y a veces esa gente que se ha perdido, que está extraviada, como vemos en esta evidencia, pues no quiere escuchar la verdad, porque la confronta. Romanos 3, 10 al 12.
Romanos 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay un justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. No hay justo, ni uno. Quiere decir que nadie somos inocentes, nadie es bueno. Nadie puede tener una relación correcta con Dios por su propia cuenta. Todos hemos caído en pecado, ¿sí? La humanidad en general vive en esa condición pecaminosa. Y esa condición pues no es aceptable ante Dios. Entonces, a veces si tú hablas a alguien, te puede decir que no, que él es buena persona, que no es tan malo, porque no hay esa convicción de pecado, ¿sí? Pero pues malo con la gente que se siente muy buena y que ella nunca ha pecado, porque ¿habrá mentido alguna vez? Yo te aseguro que sí. ¿O ofendido a alguien alguna vez con sus acciones o incluso con su modo de hablar? ¿O a lo mejor guarda rencor hacia alguien? ¿O se enoja con las personas que la contradicen? Porque yo soy la que tengo la razón y si tú no la tienes, estás mal. Entonces, pues en pensamiento, palabra y acciones somos culpables ante Dios, ¿sí? Igual que todos los demás en este mundo. Y debemos recordar que somos pecadores apartados de su presencia. Entonces, no neguemos que somos pecadores. Más bien, admitamos esa grave condición y admitamos nuestra necesidad de Cristo, que Él ya pagó por nuestros pecados. Romanos 3:23, si quieres no lo busques, aquí lo tengo, y nos lo dice bien claro. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate cómo dice, todos, no dice por cuanto algunos pecaron, todos. Cualquier pecado nos convierte en pecadores, ¿sí? Y nos aparta de Dios. Por lo tanto, todo pecado, por muy grande o pequeño que parezca, nos lleva a esa separación de Dios. Porque a veces sentimos, ay, pues es que mis pecados son chiquitos, yo no mato, yo no robo, pero sí, a lo mejor miento y siento que y como es chiquito, pues no hay problema. No, cualquier pecado te separa de Dios. Entonces, no minimicemos esos pecados menores que creemos que son chiquitos, ni les demos mayor importancia a los mayores. Es pecado, punto. Chiquitos, grandes, fuertes, como sea. Y todos son los que nos separan de Dios. Entonces, ¿pero qué crees? Que todo pecado también puede ser perdonado. Cuando lo reconocemos, clamamos a Dios, nos arrepentimos con un corazón sincero. A ver, Juan 14:6, por favor. Juan, ¿estás en qué? Estoy en Romanos. Entonces, el libro anterior está Hechos y luego está Romanos. Juan 14:6. Juan 14:6, sí, perdón. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, es a través de Jesús. ¿Cómo podemos llegar a Dios? Únicamente por medio de Jesús. Él es el camino, ¿sí? El camino al Padre. Y a lo mejor algunas personas te dicen, ay, no, es que ese camino así como que está muy angosto, como que está muy difícil. Pero no, es suficientemente amplio para todo aquel que decide tomarlo y seguir a Jesús, ¿sí? En vez de preocuparnos que si el camino es muy angosto, ay, cómo está medio difícil, pues mejor dale gracias a Dios por proveer un camino que te garantiza llegar a Él. Ahora vamos al inciso B,
que vimos la evidencia de los que se alejan de Dios, vimos que rechazan la verdad y se complacen en la mentira, ¿sí? Que no les interesa escuchar la verdad. El inciso B, vamos a ver que han escogido su propio camino. Y ese camino, contrario a Dios. Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Entonces, como vimos en el libro de Santiago, nos hace hincapié en poner nuestra fe en acción. Una vida recta es la evidencia y el resultado de tu fe. ¿Sí? Y los creyentes debemos servir a Dios, debemos hablar con la verdad, ¿sí? Acuérdate ese estudio que vimos, no tienes que estar diciendo, ay, es que te juro por el cielo. No, tu sí es sí, tu no es no. ¿Por qué? Porque eres una persona que hablas con la verdad, con amor, en vivir en obediencia a los mandatos de Dios y en amarnos los unos a los otros, que también a veces nos cuesta trabajo. Ay, yo amo a este que me cae bien, pero ay, a ese porque lo voy a amar si me cae gordo. ¿No? Entonces, debemos atraer a las personas a Cristo mediante el amor a Dios y el amor entre nosotros, ¿sí? Porque si en realidad tú crees en la palabra de Dios, la vas a poner en práctica, y la vas a poner en práctica día a día. Porque la palabra de Dios, pues no nada más es para leerla y meditar en ella y ahí me quedo. Acuérdense el estudio de la mano, ¿no? Que leer la palabra, escuchar, meditar, pero lo más importante, obedecer. ¿Sí? Si tuviéramos los dedos sueltos, pues no nos sirven de nada. Si no obedecemos, está peor, porque a veces la conocemos y la desobedecemos, estamos siendo bien rebeldes. Entonces, imagínate. Entonces, es aplicarla a nuestra vida diaria. Entonces, vimos que estas personas que se han perdido del camino, pues prefieren ese estilo de vida que es contrario a Dios. Que vimos en Efesios 4:18, creo que sí lo leímos, ¿no? Si no, aquí lo tengo, que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿sí? Porque tienen su propio código relativo en lugar de tener el código de Dios. Colosenses 3:5 y 9. Colosenses 3. Ay, qué rápido. 3. La asiduidad ha cobrado sus frutos. Colosenses 3, versículo 5 al 9. La vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí? Ya deja atrás esa vieja criatura que era así, dejando, como dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Sí? Ya despójate de esa vieja vida y revístete de la nueva naturaleza que te da Cristo. ¿Sí? Es como si te vuelves a poner las garras que ya habías botado a la basura y vuelves a ir a la basura y las sacas todas sucias y todas rotas y te las vuelves a poner. Ya eres una nueva criatura. Ya despójate de esa antigua naturaleza.
La manera de vivir de esta gente que ha escogido su propio camino, pues es contra Dios. Filipenses 3:19. Filipenses 3:19. Gálatas, Efesios, Filipenses. Se te pierde porque es un libro pequeño. 3:19. Nosotros, 3:19. El fin de los cuales será predicción, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estas personas que nada más viven para satisfacer sus propios deseos, ¿sí? Para saciar sus apetitos, que creen tanto en su propia grandeza que se convierten en esclavos del orgullo. Yo puedo, yo sé, ¿sí? Y van pues camino a la destrucción, porque lo único que llena sus pensamientos son las cosas terrenales. Y en esa búsqueda que tienen constante de las cosas materiales de este mundo, nada más, como si no existiera Dios. Nada más viven por satisfacer sus deseos. Vamos al inciso C. Estas personas que rechazan a Dios, que están perdidos, han decidido ser pecadores. Inciso C, han decidido ser pecadores. Salmo 1, del 1 al 6. Salmo 1, del 1 al 6. Salmo 1, del 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Sí? Y solamente tenemos dos opciones: o el camino de Dios y obedecerle, o el camino de la rebelión y la destrucción. Entonces, pues asegurémonos de elegir la senda correcta, la senda de Dios. Porque ¿sabes qué pasa? Que según la senda que tú elijas, determinará dónde vas a pasar la eternidad. Hay que conocer y meditar y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas diariamente. Y sí puedes tener contacto con los no creyentes, por supuesto, pero si quieres hablarle de Dios, no significa que debamos imitar su conducta pecaminosa. ¿Sí? Y a veces, estoy entre la bola, todos, hacer lo mismo, ¿no? Proverbios 1:10, fíjate qué nos dice. Proverbios 1:10. Siguiente libro. Estamos en Salmos, el siguiente libro es Proverbios. Salmo 1:10. Perdón, Proverbios 1:10. Dice, Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y el 15, por favor. Hijo mío,
No andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Porque sus pies se corren al mal y van presurosos a derramar sangre, ¿sí? Y el pecado nos puede parecer atractivo, ¿sí? Porque te ofrece como una vía rápida de placer o de pertenecer a un grupo. Sin embargo, cuando nos dejamos llevar por los demás y nos negamos a escuchar la verdad de Dios, pues esos deseos logran dominarnos y haremos cualquier cosa por satisfacerlos, ¿sí? Entonces, aunque el pecado te parezca atractivo, debemos aprender a no basar nuestras decisiones en las apariencias o en los placeres que podríamos disfrutar ya, ahorita, sino en las consecuencias a largo plazo que esto traería, ¿sí? No seamos amigables con el pecado y no esperes que no te afecte, que no traiga consecuencias. Uh-huh. Vemos que también estas personas que estamos en el punto 2, ¿sí? No, estamos en el inciso C del punto 1, ¿sí? Que deciden ser pecadores, que vemos que también se jactan de Dios. Salmo 10, 3 y 4. Salmo 10, 3 y 4. Estamos en Proverbios, el libro anterior, Salmos. Pues el malo porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice el codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No, ni le pasa por la mente que hay Dios, ¿sí? Y Primera de Juan 3, 8 y 9, Primera de Juan muy atrás, antes de Apocalipsis, están las cartas de Juan. Vamos a la Primera de Juan 3, 8 y 9. El que predica el pecado es del diablo. ¿Sí, no? El que practica el pecado. No, ¿era? Sí. 3, sí, ¿verdad? Sí. 3, 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ajá, aquellos que practican el pecado buscan la manera de justificarse siempre de lo que hacen. Ahora, cuando dice aquí que el creyente no puede pecar, no quiere decir que el que es creyente nunca cometa un pecado, porque sí los cometemos, pero ya no lo estás practicando constantemente, ya te das cuenta, ya te duele, ya no quieres volver a hacerlo, ¿sí? No tienes la práctica habitual de pecar, ni te vuelves indiferente al pecado, ¿sí? Entonces, vemos que en este punto de la evidencia, pues sí es clara con la gente que desprecia a Dios, ¿no? Que se ha alejado del camino. Vimos que rechazan la verdad, que se complacen en la mentira, que no les interesa escuchar la verdad, que escogen su propio camino, contrario a Dios, que deciden ser pecadores. Ellos deciden seguir viviendo su vida como les gusta. Ahora vamos al punto número 2, la advertencia que nos da Santiago, ¿sí? En el Santiago 5:20, lo leo completo, que dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará
de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque sabemos que el hombre sin Dios tiene un destino terrible. Se va al infierno. Juan 3:36. Juan 3:36. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Qué fue el punto? La advertencia. Punto número 2, la advertencia. El hombre sin Dios se va al infierno. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjate, aquí Jesús dice que todo el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. No dice tendrá, tiene, la tenemos desde el momento en que abrimos nuestro corazón a Cristo, que tenemos ese renacer espiritual que veníamos comentando en el coche, ¿sí? Y como decía, es la decisión más importante de nuestra vida. Entonces hoy debes elegir a quién vas a obedecer. Y Dios quiere que lo elijamos a Él y esa vida eterna, ¿sí? Y como dice el versículo, muy fuerte, los que no, la ira de Dios está sobre ellos, ¿sí? Y la ira de Dios es ese rechazo final de Dios a quienes lo rechazan constantemente a Él. Hay gente que le hablas y y no le interesa y de plano dice, no, ya, a mí ni me hables de esas cosas. Pues esas personas tendrán una decisión equivocada, ¿sí? Y es una decisión fatal, porque sabemos dónde pasarán la eternidad, ¿sí? Separados de Dios por siempre. Romanos 6:23. Romanos 6, después de Juan, está Hechos, luego Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa vida eterna es un regalo de Dios. Cuando alguien te da un regalo, ¿qué haces? No le dices, ay, oye, ¿cuánto te debo? No, lo agradeces, lo recibes y lo agradeces, ¿no? Entonces así nosotros tenemos ese regalo que es la vida eterna y que debemos aceptar con gratitud, ¿sí? Nuestra salvación es un regalo de Dios. No es por algo que nosotros hayamos hecho o logrado, no. Él nos salvó por su gran amor, Él nos salvó porque es misericordioso, porque así nos ama. Entonces, pues así debemos de recibir ese regalo. Y muy fuerte, la consecuencia del pecado es esa muerte eterna de la que hablamos, ¿no? Es lo único que puedes esperar de una vida sin Dios. Y con Cristo, pues la vida eterna. Bueno, y Jesús vemos que en el Nuevo Testamento habla del infierno muchísimas veces, ¿sí? Es un tema importantísimo. Mateo 10:28. Mateo 10:28. ¿Quién lo lee? Yo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y Lucas 12:5, por favor. 12:5. 12:5, Lucas 12. Lucas 12:5.
Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Fíjate a quién, ¿sí? No permitas que el temor a alguien o el rechazo que puedas sentir por decir que eres cristiana, que eres creyente, te impida mantenerte fuerte en Cristo, firme en Cristo, ¿sí? Muchas veces optamos por la comodidad y por evitar el rechazo, aunque sea a costa de nuestra relación con Dios. Y esa enseñanza nos está enseñando a quién debemos temer. Y el infierno sabemos que es un lugar que sí es real, porque ¿a poco que es en el infierno? Te dirá mucha gente. Claro que es real, ¿sí? Y es un lugar, ¿no?, como dice su palabra, de fuego y azufre. Vamos a ver 2 versículos en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en donde nos habla de ese lugar terrible. Apocalipsis 20:10. 20:10. Está muy aplicada, Pati, y rápido. Apocalipsis 20:10, sí. No. Me pasé. Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados días y noches por los siglos de los siglos. Qué horror. Y ahí mismo, Carmelita, por favor, el Apocalipsis 21, el siguiente capítulo, versículo 8. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, esa muerte segunda es esa muerte espiritual. Y significa que pasarás esa eternidad en ese lugar de tormento externo, ¿sí? Separado de Dios por toda la eternidad. Imagínate qué terrible pasar la eternidad. El tiempo que estamos aquí en la tierra, imagínate que tenemos esta hoja en blanco, ¿no? Y el tiempo que pasamos aquí en la tierra es un puntito que tú haces, ¿sí? Aquí. Y ese puntito, ese tiempo que estamos aquí en la tierra, para decidir dónde vamos a pasar la eternidad. Que trazamos esa línea que sale de la hoja y que infinita. ¿Y dónde la vas a pasar? ¿Separada de Dios por toda la eternidad? ¿O la vas a pasar con Dios? Entonces, es una decisión muy importante. Ahora vamos al punto 3, por favor. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este tema? ¿Sí? Pues convertir al pecador y traerlo al camino de Dios. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Hechos 3:19. Después de los evangelios. Después de Juan. Bueno, escúchalos. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que el que venga de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Te está diciendo arrepentíos y convertíos, ¿sí? Es ese llamado a que te arrepientas de todas tus faltas, admitir que has pecado y que quieres apartarte de él, ¿sí? Aunque muchas personas no querrán apartarse de su pecado, ¿no? Y la clave de recibir el perdón de Dios es confesar tu pecado y querer alejarte de él. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiarnos de nuestros pecados,
sino también darnos esa renovación espiritual. Somos esas nuevas personas, nuevas criaturas espirituales, ¿sí? Y a lo mejor en un principio el apartarte del pecado, pues pudiera ser difícil o doloroso, ¿no? Estás acostumbrada toda tu vida a vivir de determinada manera y renunciar a ciertas cosas, pues a lo mejor te cuesta un poco de trabajo a todas esas cosas que te atraen, ¿no? Esos viejos hábitos que tienes. Pero al final, ¿sabes? Dios te dará una mejor manera de vivir, ¿sí? Entonces piensa, ¿necesito yo en mi vida tener esa renovación? Yo creo que sí, ¿sí? Porque Dios cambia todos los aspectos en tu vida que solo pues nos traen pesar y nos traen muchas veces dolor. Salmo 103, 8 y 10. Salmo 103, versículos 8 al 10. Salmo 103, versículo 8 al 10. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Me nos falta uno. ¿Sí, ¿No falta? has hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos has pagado conforme a nuestros pecados? Y el 13, Angie, por favor. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? El 13. Bueno, pero síguele con ese, por favor, también. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Fíjate qué hermoso versículo, ¿no? Misericordioso y clemente, sí, es lento para la ira y grande en misericordia, ¿sí? Y aquí, como nos dice el versículo 13, como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Y recuerda que es ese temor, no de que, ay, qué miedo, no, es ese temor reverencial, de querer hacer lo que a Él le agrada, de no fallarle, ¿sí? Y Dios es como un Padre tierno y compasivo. Y nosotros somos bien frágiles, pero el cuidado de Dios es eterno. Entonces, no olvidemos su compasión, su preocupación por nosotros y acudamos a Él. Y bueno, tú como creyente eres la persona que Dios escogió para llevar las buenas nuevas de Jesús a otros. Segunda de Corintios 5:20. Hombre, está, uy. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios, ¿sí? ¿Un embajador quién es? Pues es el que representa oficialmente a un país en otro lugar, ¿verdad? Y como creyentes somos embajadores de Cristo, enviados para ese mensaje de reconciliación al mundo, ¿sí? Y ese mensaje de reconciliación, pues es una responsabilidad importante. No la debemos de tomar así como a la ligera, ¿sí? Y estás tú cumpliendo bien tu misión como embajadora de Cristo. Estás llevando la palabra de Dios a tanta gente que no la conoce. ¿Estás ayudando a otros a venir a Cristo?
o de plano no te interesa, o te da flojera, o te da pena. Entonces somos embajadores, ¿sí? Y tenemos esa gloriosa tarea de ayudar a otros. Somos, como vimos en el versículo de cuando llama a los apóstoles, ¿verdad? Somos, cuando llaman los discípulos, somos pescadoras de almas, pescadores de hombres, ¿sí? Siendo, como dice ahí, pacientes ante rechazo, porque te van a rechazar en un principio, perseverantes, ¿sí? Ay, es que ya le dije una vez y no me hizo caso, y pues ya. No, persevera, sigue, ora por esa persona. Astutos y valientes. Y esa es la gran comisión de Dios. Mateo 9, 36 al 38. Mateo 9, 36 al 38. No, Mateo 9. 6, ¿no? 9, Patita. 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, las mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Hay mucho trabajo, ¿eh? Y mucha gente está lista para darle su vida a Cristo, ¿sí? Para oír de Cristo, para convertirse. Si tan solo alguien le muestra cómo hacerlo, ¿verdad? Y Jesús nos dice que oremos para que se levanten esos obreros, pero nosotros podemos ser esos obreros, ¿sí? Entonces prepárate para que Dios te utilice mostrándole a otra persona la manera de llegar a Él, de tenerlo, de tener una relación personal con Cristo. Lucas 12, 3. Lucas 12, 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Entonces sí, toda la verdad de Dios será manifiesta, ¿sí? Y debemos dar a conocer esa verdad, ¿sí? Y es muy delicado, como vimos en este libro de Santiago, que me ha podido encantar, es muy delicado que aparentemos ser creyentes cuando no lo somos, cuando nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de que así es? Ya nos dio muchas pruebas Santiago, ¿no? Pero vamos a ver otras pocas que cuando no decimos que somos cristianos, porque nos da pena que nos vayan a criticar, y cuando no obedecemos a su palabra. También otra manera de darnos cuenta es cuando vivimos de una manera egoísta, viviendo únicamente por nuestros intereses y por nuestros deseos, sin importarnos lo demás, ¿sí? Cuando solo cumplimos con esos aspectos exteriores, pero sin tener una verdadera transformación interna. Porque nuestras acciones deben venir de dentro para afuera. Deben salir de nuestro corazón. No nada más, ay, pues es que tengo que hacer y hacerlo. No, eso no sirve. Tiene que ser realmente porque tú quieras hacerlo, porque estás convencida de que quieres obedecer a Dios y quieres seguirlo. Entonces pensemos, ¿está mi vida mostrando a los demás cómo encontrar a Dios?
y cómo vivir para Él. Y si no es así, pues examinémonos bien y veamos en qué estamos fallando. Podría ser a lo mejor indiferencia, o a lo mejor tengas amargura y ni te interese, o te da vergüenza, o a lo mejor tienes soberbia, o tantas cosas más, ¿no? O a lo mejor nada más quieras ser desobediente a lo que Dios dice. Entonces, pues sí, pongamos atención. Este libro para mí, como les digo, ha sido así como de mucha enseñanza, donde realmente nos ha ubicado cómo andamos, cómo está nuestra relación con Dios. Y sí me gustaría que lo volviéramos a leer, ya cada quien en su casa esta semana, volver a leer todo el libro de Santiago. Son 5 capítulos, no es mucho. Si tú lees un capítulo diario, bueno, te sobra, ¿no? Una semana, para recordar todos estos estudios que hemos visto del libro de Santiago y volver a nuestros apuntes y ver, ¿no?, qué me dice con respecto a tantas cosas que como vimos al principio. Entonces, pues voy a dar gracias y pues, Señor, te queremos agradecer todas estas enseñanzas que nos has mostrado en este libro de Santiago, Señor. Queremos asegurarnos de que realmente somos verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, y comportarnos como tales, ¿sí? Teniendo un buen testimonio, no siendo piedra de tropiezo para otras personas, dando fruto con nuestras vidas, siendo valientes también para compartirles a otros, teniendo paciencia, siendo perseverantes también, Señor, en compartir el Evangelio con tanta gente que no te conoce, Señor. Que no tomemos en cuenta el rechazo o las burlas, los ataques que pudiéramos tener, Señor. Queremos ser ganadores de almas para ti, Señor, aprovechando cada oportunidad que se nos presenta en nuestro día a día para compartir de ti, Señor. Gracias por este estudio, Señor. Gracias por estas enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.